Entonces, ¿cuál es el umbral de proteínas tóxicas que puede ser tolerado? Yo les voy a pedir, porque me encantaría poder, después toda esta teoría que fuimos viendo en estos días, bajarla a la práctica, ¿no? O sea, cuando estamos hablando de ppm, cuando estamos hablando de gramos, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué alimentos? Para poder realmente hacer tangible esta historia. Entonces voy a pedirles que razonemos juntos y que retengamos las cifras, los números, para que al final podamos saber de qué estamos hablando. Este trabajo del doctor Ciclitira, en sus conclusiones, él trabaja con gliadina, nos dice que 100 miligramos producen cambios leves en la mucosa y que 1000 miligramos, o sea 2 gramos de gluten, producen aplanamiento vellositario. El trabajo del doctor Cattasi, que lo hace con gluten, esto sí me gusta más porque ahora que estamos hablando de las gluteninas tendríamos a las dos proteínas tóxicas juntas, nos está dando ya una luz en los umbrales y nos dice que 10 miligramos no producen cambios, pero que 50 miligramos ya daban cambios morfométricos, con lo cual habría una, digamos, una franja gris por debajo, inferior a 30 miligramos. Seguimos bien. Entonces, esto sí, quise ir de la teoría a la práctica. Y dije, a ver, las personas que no somos celíacas, ¿qué cantidad de gluten consumimos? Según las guías alimentarias argentinas, recomiendan el consumo diario de 35 gramos de cereal y 150 gramos de pan. Esto es 10 gramos de gluten. Estoy hablando de gramos. Según hábitos alimentarios de los argentinos, en primer lugar comemos cereales y por supuesto somos un país, el país de Latinoamérica que más cultura de trigo tiene. Entonces, en este caso, fíjense que la cifra se duplica. Consumimos 20 gramos de gluten diarios. Entonces, la pregunta, ¿cuánto gluten es demasiado? Sabiendo que el umbral para el celíaco sería de 10 miligramos. Los alimentos base de trigo, fíjense estos ejemplos prácticos. Un plato de pastas tiene 7 gramos de gluten. Una porción de pizza, 2 gramos de gluten. Si asociamos a las cantidades anteriores, estamos, por supuesto, en aplanamiento vellositario. Una rebanada de pan, un slice, tiene 1.25. Un bocado, o sea, un bocado de dama, un bocado delicado, dividido en 8 partes, tendría 0,15 gramos, o sea, 150 miligramos de gluten. Entonces, permítanme decirles que para poder llegar a esos 10 miligramos estoy hablando de migas de pan. Y esto entonces van a poder relacionarlo con el otro gran capítulo que les mencioné, que es la contaminación cruzada de los alimentos, que la verdad cobra realidad a partir de ver estas cifras. En ciertos momentos uno creyó que era demasiado exagerado cuando daba indicaciones, y la evidencia que es esta nos muestra que hay que ser cuidadosos. Pero dije, quiero transmitirles algo práctico, que sepan dónde finalmente están esos 10 miligramos de gluten. Y esos 10 miligramos de gluten están en la 10ª parte de una cucharadita de café de harina de trigo. Y esto, por supuesto, nos habla de la contaminación por la volatilidad de las harinas. Entonces, después de haber compartido con ustedes esto, permítanme hablar de dieta con niveles de proteínas tóxicas no detectables. ¿Y cómo es posible esto? Utilizando alimentos naturalmente libres de gluten sin presencia de contaminación. Alimentos industrializados, analizados por métodos analíticos precisos y con bajo nivel de detección. Y por supuesto, con pacientes bien informados, seguidos con periodicidad por un equipo de salud experto. Esto sabemos que no es fácil, pero sí, por supuesto, estamos convencidas que es absolutamente posible y por demás necesario. Para ponerle luz positiva a esta realidad, que de hecho la tiene,
No es lo mismo manejar un celíaco hoy con los avances que hace 20 o 10 años. Los estudios analíticos en alimentos a los que el doctor Chirdo se va a referir en una charla luego han avanzado enormemente. Los estudios de investigación cada vez están más cerca de decirnos cosas más precisas. La industria en alimentos específicos de gluten ha avanzado y en la disponibilidad en el mercado de alimentos